Muy buenas a todos, este es el último vídeo que voy a hacer de la serie de la conquista de América. En este vídeo lo que voy a hacer ya es recapitular un poco los últimos territorios que quedan por conquistar y un poco hablar un poco de estas conquistas menores que no se hablan mucho en los libros de historia, pero también tuvieron su importancia. No podemos tampoco entender la configuración del nuevo imperio español en América sin la conquista de otros territorios como fueron los territorios del actual Ecuador, lo que es el Virreinato de Nueva Granada, y los territorios del Río de la Plata y Chile, básicamente. Y son esas conquistas que voy a hablar, que la gente sé que no está muy acostumbrada a conocer este tipo de acontecimientos porque no se hablan mucho en los libros de historias, remarcándose siempre que se habla siempre de las hazañas de Pizarro y de Cortés. Pero bueno, voy a empezar a hablar un poco de estas conquistas. En primer lugar, voy a hablar de los territorios del Reino de Quito. Bien, el Reino de Quito era un estado, digamos, un protestado indígena establecido en el norte y que, actual territorio de Ecuador, que había resistido a los embates y a los empujes del imperio incaico. Y durante esta época se mantenía como un estado, digamos, neutral respecto a la guerra civil que se estaba librando en el imperio inca. No obstante, no iba a estar alejado de la conquista española. Ya los primeros contactos, digamos que la conquista del reino de Quito fue un poco una conquista triple. Por un lado vamos a destacar que la expedición de Alvarado, el lugarteniente Cortés, que como ya comenté en el vídeo anterior acudió a Perú, al reino de Perú, a combatir contra la rebelión de los incas y a poner órdenes, bueno, y a participar en las guerras civiles que se dan en el Perú. Alvarado entró por el norte y libró una serie de batallas y de combates contra los tribus, o todos los cañaris, y los quicis y los ruambis. Y se sabe que, bueno, conquistó básicamente, desembarcó en el norte y iba con la intención de conseguir el famoso tesoro de Atahualpa. Aquí se encontrará con otros dos conquistadores. Por un lado, Benalcázar. Benalcázar procedía, digamos, del virreinato de lo que serían los territorios de Nueva Granada y entró y se enfrentó a los cañaris, básicamente. Este es el que conseguirá entrar en Quito en 1534, sometiendo al reino de Quito y tomando la capital. Otro conquistador que entrará fue Diego de Almagro, que fundará, que también llegará desde el sur y acordarán la refundación de la ciudad de Quito porque fue destruida tras la conquista. No obstante, aquí se produciría, digamos, la rivalidad de caracteres o de poderes entre los tres conquistadores. Por un lado, Almagro y Benalcázar se van a aliar contra Alvarado y lo van a derrotar en la batalla de Río Ampa y acabarán con el resto de las fuerzas indígenas encabezadas por su caudillo Ruanigi. Y bueno, desde ahí ya Quito se convertirá en unos centros españoles donde unos centros importantes donde los españoles irán sometiendo a los pueblos indígenas. Benalcázar es el que se quedará, digamos, como gobernador y luego regresará a Colombia, porque todos entendemos que serán conquistadores de Colombia. Y mientras tanto se va a reorganizar la nueva administración del territorio de la Capitanía General de Quito, que quedará integrada, digamos, en el Virreinato del Perú. Benalcázar sí que conseguía la gobernación de estos territorios, pero estuvo más centrado en la conquista de Colombia. También esta es una zona de paso por donde pertenecerán otras expediciones como las de Orellano y Gonzalo Pizarro, que irán en la búsqueda del oro. Podríamos resumir simplemente que la conquista de Ecuador se basaba en la idea de la búsqueda del dorado, del mítico dorado. Y aunque bueno, sí que ciertamente el reino de Quito era un reino con bastantes riquezas, no concluyó, digamos, esa búsqueda mítica que los españoles andaban buscando del dorado. El siguiente territorio que voy a hablar será la conquista de Chile. Al igual que, digamos, la conquista del reino de Quito, en la conquista de Chile no se puede entender sin la conquista del imperio incaico. Bien, también bajo la idea de la búsqueda de riquezas, una vez que concluye la conquista del imperio incaico, Almagro
personaje del que ya he hablado anteriormente, partió con una expedición desde Cuzco para explorar todo el territorio del sur y buscar más oro y riquezas. En este territorio vivía una confederación de pueblos indígenas que son los llamados mapuches, los cuales ofrecerán una fuerte resistencia a los españoles. La expedición de Almagro estaba muy bien dotada, tanto de tropas españolas como indígenas, y partirá hacia el sur siguiendo el camino real inca hasta llegar, digamos, a los territorios que podemos entender que son la zona de la Concepción y Santiago. Fue una expedición que no sacó mucho rédito. En primer lugar, porque no encontraron muchos yacimientos de oro y de plata. No encontraron signos de grandes civilizaciones precolombinas. Y sí que encontraron una fuerte resistencia por parte de las poblaciones mapuche que estuvieron teniendo emboscadas constantemente a esta expedición. Finalmente, los acontecimientos que llevarían a la guerra civil entre Almagro y Pizarro hizo que Almagro retornase al Perú y dejase de lado la expedición, quedándose con un proyecto, digamos, inacabado. Una vez acabadas las guerras civiles en el Perú, quien llevará la torna de la conquista de Chile será el famoso conquistador Pedro de Valdivia, quien había luchado en la conquista del virreinato del Perú. Pedro de Valdivia partió con una expedición siguiendo la misma ruta que Almagro y llegaría a los territorios de lo que entendemos como Santiago. Fundará las ciudades de Santiago y Valparaíso y establecerá los primeros contactos con los mapuches. En un principio los contactos con los mapuches fueron bastante amistosos. Sí que es verdad que hubo algunos conflictos, pero la situación empezará a volverse más conflictiva progresivamente. Conforme los españoles se fueron asentando en la región y fueron poblando estas ciudades, la tensión con los indígenas fue aumentando hasta tal punto ya se empezaron a producir enfrentamientos y choques entre la frontera, entre los territorios descubiertos por los españoles y el resto de Chile que estaba aún sin explorar y estaba poblado por estas belicosas tribus. Para proteger los asentamientos españoles de los ataques de los comanches, digamos que Valdivia va a idear un sistema de fuertes para proteger esos territorios. Valdivia, pues, se digamos, padre de la fundación de la Capitanía General de Chile. Se convertirá en una demarcación fronteriza del virreinato del Perú este territorio. Y sé que él será como gobernador de estos territorios. Él tendrá que enfrentar sobre todo su mayor desafío, que fue la rebelión de los comanches, de los mapuches, encabezada por Lautaro, un indígena que se había criado con los españoles y había aprendido sus tácticas militares y sus estrategias, lo cual generará muchas derrotas a los españoles durante todo este tiempo. Hay una novela muy interesante que es la de Inés Mamía que trata sobre la biografía de Valdivia y habla sobre estas guerras, básicamente. No me entretendré mucho explicando el conflicto porque las guerras mapuches son unas guerras que van a prolongar durante mucho tiempo, mucho tiempo después. Podemos decir que la región estuvo sin pacificar hasta el siglo XVIII. Vamos a ponerlo así. Y ciertamente los mapuches ofrecerán una fuerte resistencia a la hispanización. Porque una fuerte resistencia. Será una zona constantemente de conflictos y será una zona bastante militarizada por el imperio. Aunque Valdivia murió combatiendo contra los mapuches, otros gobernadores continuarán con su legado, enviando expediciones más al sur, expediciones de saqueo, de castigo o expediciones también de conquista. Sí que se irá ampliando un poco la frontera más al sur progresivamente, pero fue un avance bastante lento y muy progresivo. Y constantemente se fueron construyendo fuertes y aguarneciendo tropas por los constantes ataques de los mapuches. Aún así, como ya la Capitanía General de Chile florecerá gracias a la explotación de los yacimientos mineros y el desarrollo de la ganadería. Por lo tanto, a pesar de ser una zona de frontera, Chile sí que tendrá un cierto desarrollo durante la época imperial. Ahora vamos a pasar a explicar un poco la conquista de los territorios del Virreinato de Nueva Granada, es decir, Colombia y Venezuela. Esta región ya había sido cartografiada por los españoles durante los primeros viajes menores. Y evidentemente sí que los españoles tenían un interés en un principio en la explotación de los yacimientos de perlas que habían en las costas de Venezuela y también en las capturas de indios caribes para ponerlos a trabajar en las plantaciones de Santo Domingo. Evidentemente las leyes imperiales pusieron fin a este incipiente negocio de esclavitud de los caribes que estaba teniendo lugar en aquel momento. Bien,
Bien, bueno, lo que pasa es que se había llegado a tener un recorrido solamente de la costa de estos territorios. El interior era un territorio completamente desconocido y por lo tanto no se tenía mucha idea que había por ahí. El primer conquistador español que se va a atrever a iniciar una conquista fue Rodrigo Bástidas, que desembarcó desde Santo Domingo con una expedición y fundará la ciudad de Santa Marta en 1525. Él sí que mantuvo una política de buen trato con los indígenas, a pesar de que la mayor parte de su huésped no quería. Y Pedro Heredia, digamos, fue el fundador tanto de la ciudad de Santa Marta como Cartagena de Indias. Asentamientos que servirán como de base para la conquista ya del interior del territorio. Luego también consiguió la aprobación de la Corte para la conquista del territorio occidental de Colombia, entre el Magdalena y el Golfo Aruba, y con esta huésped y tras fundar Cartagena llegó a recorrer toda la región del Cauca. También se fundará posteriormente la ciudad del Coro en 1528. En cambio, en Venezuela, pues la conquista de estos territorios va a quedar en manos de una empresa alemana. El emperador Carlos V estaba endeudado constantemente con los banqueros alemanes de la familia Wessler, tras librar sus guerras contra los franceses, los otomanos y los protestantes en Europa. Por lo tanto, debía dinero a esta familia y como no tenía ni un duro, podríamos decirlo, el emperador le concedió la conquista y los territorios a esta familia de la actual Venezuela. A esta familia de banqueros le interesó y enseguida empezaron a financiar expediciones a los territorios de Venezuela. Expediciones compuestas por tropas mercenarias alemanas, básicamente. Es cierto que los alemanes fundaron la ciudad de Maracaibo en 1529 y llegaron a reexplorar los territorios del Llanos. Lo que pasa es que las expediciones que lanzaron los alemanes fueron expediciones muy desastrosas, que iban también buscando, iban con la idea mitológica de buscar un territorio lleno de oro y de riquezas. Francamente se recorrieron la zona de los llanos y no encontraron salvo tribus belicosas e indígenas que les causaron muchas bajas. Y en muchos casos tuvieron que recurrir al asesoramiento de los españoles que tenían, digamos, más experiencia en la conquista del territorio. Según como nos cuentan las fuentes, los alemanes sí que tuvieron un trato bastante más agresivo y violento respecto a la población indígena y trataron de no acogerse a las leyes de Indias pese a que eran vasallos del emperador. Bien, bueno, desde Santa Marta entre 1528 y 1536 continuaron las expediciones y se fueron recorriendo todo el rato, siguiendo el curso siguiendo, digamos, el curso hacia el interior del país. Destacamos la expedición de Fernando Pérez de Lugo y después de Jiménez de Quesada. Jiménez de Quesada es el que llevará a cabo la expedición más exitosa hacia el interior de Colombia, encontrándose con los caciques muiscas de Chipcha y de Chipcha y sí, los conozco. Y no, de Bogotá y Tunja. Los chipchas habían construido una confederación de caciques, de cacicazgos, y los españoles se enfrentaron a ellos. Tras emprender una serie de campañas militares, Jiménez de Quesada conquistó las ciudades de Bogotá y Tunja y acabó básicamente con estos dos cacicazgos y sometiendo el resto. Los alemanes también llegaron desde la parte más occidental, desde Venezuela, y las tropas de Benalcázar procedentes de Quito, y se produjo también una disputa por el reparto del territorio. Al final la corona decidió nombrar gobernador a Quesada y se quedó como gobernador del territorio. Aunque la región de Venezuela permanecería bajo control de los Wessler y Benalcázar se quedaría como territorio como gobernador de Popayán. Bien. Luego, a partir de 1542, llegaron otras expediciones como las de Alonso Luis de Lugo, los Díaz, Almendráiz y Pedro Ursúa, que irán también recorriendo el territorio. La ciudad de Bogotá sería refundada como Santa Fe Bogotá y también se fundará la ciudad de Antioquía en 1538.
Conforme se iban produciendo los fundamentos y las expediciones, el territorio iba quedando más en favor de los españoles y se iba produciendo, digamos, el proceso de aculturación del territorio. Finalmente, la Casa Wesley, arruinada por la conquista de Venezuela, decidió entregar los territorios a la corona española y rechazó las capitulaciones del emperador. Y esto quedaba bajo mando de los españoles. La Capitanía General de Venezuela se convirtió en una Capitanía General militarizada, por así decirlo, al igual que Chile, por los enfrentamientos constantes entre los españoles y los belicosos pueblos caribes, que no se habían sometidos hasta bien entrados el siglo XVII. Así que tenemos por un lado la conquista del futuro territorio, que será el Virreinato de Nueva Granada, que quedan integrados en el Virreinato del Perú, y la conquista de estos territorios no terminará hasta el siglo XVII. Y España no llegó a dominar mucho los territorios de los llanos, siguieron habitando poblaciones indígenas, ciertamente misioneros como los franciscanos, los jesuitas y otras órdenes fueron al interior a evangelizarles, pero España no llegó a ejercer un dominio total de estos territorios si no contamos la costa y las principales ciudades. Pero el interior siguió siendo una zona, por así decirlo, salvajada. Y bueno, finalmente vamos a terminar ya el vídeo explicando un poco la conquista del Reino de la Plata. Esta región también había sido cartografiada de los españoles en sus trayectorias para dar la vuelta al mundo, rememorando un poco la expedición de Magallanes y Elcano. Y también la de algunos portugueses como García Loísa, que llegaron a recorrer estos territorios buscando las Molucas. O el mismo Sebastián Gaboto, que recorrió la costa brasileña al servicio de la corona de Portugal. Pero podemos decir que el primer gran explorador fue Pedro de Mendoza, que partió de Sevilla con una expedición y llegó a los territorios de que hoy conocemos como Buenos Aires, la salida del estuario del Río de la Plata. Ahí fundaron un primer asentamiento de la ciudad de Buenos Aires, que tratarán de sacar adelante los españoles, pero digamos este puerto en un principio no tuvo un gran desarrollo debido a que quedó desconectado de los demás territorios españoles en América. Y el viaje de retorno a España era muy complicado, pues por los problemas de navegación que suponía atravesar el Atlántico. Este puerto llegó al quedarse desconectado, no llegó a prosperar y al final se acabó abandonando. Después, por otro lado, desde el norte, una vez concluida la conquista del Virreinato del Perú, Martínez de Juan Ayolas y Martínez de Irala llevarán a cabo una expedición desde Cuzco hacia los territorios de lo que entendemos que hoy es Paraguay, fundarán la ciudad de Asunción en 1538. Y desde ahí se lanzarán varias expediciones, destacando sobre todo aquí el personaje Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y otros españoles y otros conquistadores que, digamos, acabaron recorriendo y digamos sometiendo a los pueblos indígenas que vivían ahí, que eran los guaraníes, y digamos manteniendo el control del territorio. Finalmente, como se abandonó Buenos Aires, la exploración del territorio del Río de la Plata no fue más en dirección Buenos Aires hacia el interior, sino desde Paraguay hacia el interior. Los españoles progresivamente fueron enviando expediciones y fueron sometiendo a las poblaciones aborígenes, recorriendo el estuario del Río de la Plata, siguiendo, digamos, esa trayectoria hasta llegar de nuevo a Buenos Aires, ciudad que volverían a refundar más adelante, ya por 1550. Como era un territorio muy vasto y muy difícil de poblar, España dejaría ese territorio como un territorio de frontera. Sí que es verdad que Buenos Aires destacará como un puerto comercial más adelante, pero España, digamos, dejaría el territorio para la explotación de la ganadería, y también para la evangelización de las poblaciones aborígenes. Luego en el siglo XVII se llevan a cabo otras expediciones y digamos que se irá un poco sometiendo el norte, lo que entendemos de la actual Argentina. Y finalmente también ya en el siglo XVIII es cuando se fundará Montevideo y se colonizará toda la región de lo que entendemos que hoy es Paraguay. El sur de Argentina no está poblado no se ha conquistado por los españoles, al igual que el sur de Chile, es un territorio de frontera poblado por las poblaciones aborígenes y no se han, digamos, incorporados a las repúblicas de Chile y Argentina ya hasta el siglo XIX.
Así que con esto podemos poner fin un poco a nuestra serie de vídeos de la conquista y espero que os haya gustado. Darle like y poner comentarios en la caja. Un saludo.